Muy buenos días, hola, bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por sumarse a este seminario web de la Red Global de Periodismo de Investigación que trata sobre la investigación de la Copa del Mundo. Soy Andrea Saba y tengo el placer de trabajar como editora en español de la Red Global de Periodismo de Investigación. El fútbol, soccer para los estadounidenses es el deporte más popular del mundo y la Copa del Mundo es uno de los aspectos más destacados, anticipado por millones, incluso miles de millones en todo el mundo. La próxima Copa del Mundo se llevará a cabo en noviembre y diciembre de este año en Qatar, en base a una decisión tomada en el año 2010 por el organismo rector del fútbol, la FIFA. Sin embargo, la FIFA se ha visto sacudida por escándalos durante años, desde sobornos y fraudes hasta lavado de dinero, mientras que Qatar, una monarquía del Golfo Arábigo, ha sido también objeto de críticas por abusos contra los derechos humanos. Este seminario de web reunimos a dos periodistas senior y un escritor con una amplia experiencia en investigar las prácticas cuestionables del fútbol. Pero antes de presentar a los oradores el día de hoy, probablemente se hayan dado cuenta de que estamos ofreciendo traducción al español y al árabe durante este seminario web. Espero que nuestras instrucciones sean claras, pero solo para repetirlas, están en la diapositiva, las voy a decir. Para poder escuchar el seminario en inglés o en otro idioma, español o árabe, por favor busquen el icono del globo terráqueo en la parte inferior de la barra de herramientas del Zoom y seleccionen el idioma de preferencias. Muchas gracias. Ahora sí, voy a presentar a mis oradores y voy a mantener las presentaciones breves para que podamos darles espacio a quienes deben presentar. Primero vamos a presentar a David Cohn, escribe para The Guardian, el periódico, ha ganado 3 veces el premio al reportero de noticias deportivas del año en el Reino Unido y al periodista deportivo del año en los British Journalism Awards. David ha sido parte también clave de la cobertura de FIFA de The Guardian y es autor de The Beautiful Game y The Fall of the House of FIFA, la caída de la casa de la FIFA. Tenemos también la presencia aquí de Bonita Mercedes, escritora, autora y editora de Fair Play Publishing y también fundadora del Football Writers Festival. Es denunciante también de la FIFA y destapó la corrupción y la mala gestión dentro de la administración del fútbol mundial, años antes incluso de los arrestos de la FIFA en mayo del 2015. Es también ex ejecutiva de la Federación de Fútbol de Australia y es una defensora desde hace mucho tiempo del cambio en la FIFA. Muchísimas gracias, Bonita, por estar aquí. Y por último, tenemos también el placer de contar con Romain Molina. Es un reportero de investigación especializado en fútbol. Ha colaborado con The Guardian, The New York Times, CNN, BBC y Le Temps. Es autor de 6 libros, entre ellos The Beautiful Game y La Mano Negra, que denuncian la corrupción mafiosa a gran escala en el mundo del fútbol. Antes de comenzar, quiero contarles un poco sobre la Red Global de Periodismo de Investigación. Para quienes no están familiarizados, somos la red mundial más grande de organizaciones de periodismo de investigación sin fines de lucro, con 235 miembros en 89 países. Y funcionamos con periodistas en todo el mundo, periodistas que trabajan para organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comerciales, trabajamos también con periodistas autónomos, tenemos una amplia gama de recursos y hojas de consejos también para ayudar a los periodistas de todo el mundo que pueden consultar en nuestra página gijn.org. Y también queremos saber de ustedes en la audiencia, así que envíen sus preguntas y mensajes por escrito en el cuadro de preguntas y respuestas y llegaremos a tantos como podamos. Podemos empezar a hacer las preguntas a partir de ahora, pero por favor recuerden volcarlas en el chat y cuando finalice la presentación los oradores, tendremos a nuestra colega MBO Sullivan que va a moderar el panel de preguntas. Y por último, para que sepan, esta sesión estará disponible en YouTube para que vuelvan a mirarla si desean. Así que eso era todo lo que tenía para decir el día de hoy, así que por favor, demos comienzo. David, tienes la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias por la presentación. Es maravilloso poder estar hablándoles a todos ustedes, a personas que están ansiosas de poder investigar el fútbol dentro de nuestro trabajo y poder ver que se han conectado de todas partes del mundo. Así que realmente estoy sumamente entusiasmado de poder ser parte de este equipo. Realmente no puedo dar
espero que mi presentación sea útil porque en realidad eso sería buenísimo. Una de las cosas que he pensado en preparación para esta sesión es que realmente es muy, muy bueno para para la red mundial de periodismo investigativo, pero para las personas en general, para que puedan entender el deporte, los deportes, el fútbol, en áreas que son realmente áreas muy clave para el periodismo investigativo, en realidad. Hay mucha gente que ve el deporte, desde luego admira el fútbol y quiere ver la acción, quiere ver a los jugadores, quieren jugar ese juego también, que es sumamente importante. Pero es por eso justamente como razón y no ha recibido realmente el reconocimiento que necesitaba, a menos en los últimos años, 10 años, donde ha habido realmente un florecimiento del periodismo investigativo y donde junto con Romain, con Bonita, hemos podido contribuir. Así que para mí hay algo que es mucho más amplio de lo investigativo, que en realidad es, si se quiere, la palabra más afilada, que tiene que ver con a lo mejor un concepto más exclusivo, con algo que puede ser perturbador y que es muy importante porque ese es el estándar que nosotros admiramos. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero, por otro lado, hay también un elemento clave y central al cubrir los deportes que tiene que ver justamente un mensaje relevante. Y es que los deportes y quienes están en el mundo de los deportes tienen que hacer una rendición de cuentas. Y el fútbol, por ejemplo, no se trata solamente de un negocio. Cuando uno se está investigando el fútbol, por ejemplo, digamos que uno está investigando la corrupción en el fútbol o algún tipo de mala praxis en el negocio del fútbol o mala práctica en el negocio del fútbol. Para mí ha sido adicionalmente malo, porque eso ha ocurrido en el mundo del deporte y hubiera sido distinto si eso hubiera ocurrido en la industria del acero, en la industria de la fabricación de automóviles. Porque si se llama una industria o un negocio, en este caso me molesta aún más y aún me disgusta y trato de corregir a la gente. Esto es un deporte, es un juego y la gente lo sigue, la gente invierte dinero y hay tanto dinero, no porque sea un negocio que se produce como un producto y uno dice, bueno, a ver, cuando la gente gana es un producto o cuando la gente dice, uy, el producto de la Copa del Mundo es maravilloso. No, nosotros queremos el fútbol y la gente lo sigue y lo tolera porque lo ama con una pasión genuina y auténtica. De esto se trata el deporte. Y uno de los consejos pequeños que he incluido en mis consejos es que es realmente importante entender aquellas piezas sobre las que se construye este mundo y donde se organiza. ¿Y cómo se organiza? Cada país donde se juega fútbol tendrá una federación o una asociación de fútbol, como lo llamamos en Inglaterra. Y eso creo, en cada uno de los casos, va a ser una organización sin fines de lucro, cuyo rol, y eso lo van a encontrar en sus documentos base, en sus documentos fundacionales, en sus artículos, van a encontrar declaraciones de intenciones realmente nobles. Estamos aquí para promover este maravilloso juego para el bienestar y el bien de todos, para que las personas lo puedan jugar, que también es muy importante, y obviamente para los grandes juegos, los grandes clubes, los grandes jugadores que atraen a tantas personas en todo el mundo. Pero parte de lo que nosotros hacemos, o lo que hacemos, no se trata solamente de sostener o hacer que un negocio, una industria rinda cuentas de una buena práctica, sino que estamos exigiendo la rendición de cuentas para que un deporte honre sus propios principios como siempre los ha declarado y manifestado. Eso es lo que yo he encontrado que realmente es alentador. Cuando comencé yo mi trabajo sobre, si se quiere, mi trabajo investigativo en fútbol, comencé básicamente en la década del 90, así que he adoptado algunos hábitos, ¿sí? Soy un poco mayor que Romain,
Así que comencé a principios de la década del 90 a hacer esto, y donde yo realmente comencé fue, fui, fui justamente a donde estaba entrando los miles y millones de libras a la Premier League. Ahora todo el mundo está familiarizado con esto, la Premier League probablemente sea la liga más vista y de mayor perfil, de perfil más alto, pero esto en la década del 90 era lo que nosotros había sido una gran novedad desde lo que veníamos viendo en la década del 80. Pero luego vimos, bueno, el nuevo juego inglés ha renacido, estas son unas nuevas reglas de juego, este es un nuevo mundo que estamos ingresando, pero como amante del fútbol yo, como periodista también, con una cierta línea y actitud investigativa o instinto investigador, comencé a advertir aquellas cosas que no estaban bien. Y sí, millones y millones de libras se volcaban en este juego, pero había problemas que podían ser abordados por este dinero, pero había, por ejemplo, estadios no seguros que podían ser eh, restaurados por eso. Y esto fue lo que vimos y nosotros acabamos de ver perdón, en mayo, en la final. Justamente vimos uno de los mejores partidos, donde vimos en el estadio de Francia casi otro desastre que podría haber matado a muchos de los seguidores y de los fanáticos, ¿sí? Vimos también un gran desastre en Camerún, en lo que fue la Liga de las Naciones también este año, así que esto no es un elemento histórico y las personas a las que les estoy hablando, este es un problema creciente, tal vez a partir de la COVID, porque ha causado problemas financieros, algunos clubes han cerrado, el sistema empezó a ver esos ahorros que empezaron a reducirse porque necesitaban invertir ese dinero en áreas donde debía garantizarse la seguridad para los hinchas, para los simpatizantes. Así que justamente por eso yo comencé y vi en aquel momento lo que parecía un nuevo mundo maravilloso, pero lo que empecé a sentir fue, a ver, detengámonos un instante, lo que veo aquí es el dinero que se distribuye de manera sumamente desigual y parece estar yendo todo a la parte superior de los clubes, al porcentaje más reducido de clubes en la parte de la cima de la pirámide, pero no en los clubes más bajos, donde se juegan, obviamente. Y una vez más, este es un problema actual. Vemos justamente que nosotros tenemos la necesidad de que rindan cuentas para ver hacia dónde van esos fondos. ¿Por qué hay gente que está jugando en instalaciones terribles o porque no tienen acceso siquiera a jugar este juego, cuando hay miles de millones invertidos en este deporte en el mundo? Algo que quiero decirles entonces, porque en realidad mis consejos no son realmente técnicos, no estamos haciendo una sesión sobre periodismo de datos o exactamente cómo tienen que entrar en los documentos legales o las finanzas, si bien estas son obviamente las herramientas que debemos procurar utilizar. Pero parte de mis consejos tienen que ver más con las bases, con lo básico. Lo que yo encontré fue que realmente es importante seguir sus instintos. Si ustedes sienten que hay algo que no está bien, aun cuando vaya en contra de la corriente, de todo lo que los demás parecen estar diciendo, ustedes probablemente tengan razón, probablemente tengan la posibilidad de exponer algo que no está bien en este deporte. Y es sumamente importante de que diga que sí, esto es importante, pero tenemos que reconocer cuán central es para la vida moderna y cuán importante es, que no hace falta decirlo, que este mundo es enorme y que cada uno debería seguir a su club y a los seguidores, pero obviamente hay que ser y seguir ese honor. Volviendo ahora a las asociaciones de fútbol,
cuando seguí mi instinto y quise seguir la estructura, la historia. ¿Por qué todo había cambiado? La gente hablaba de la formación en 1992 de la Premier League. La Premier League fue justamente algo innovador sobre lo que era la primera división del fútbol inglés. Y antes solían compartir todos los ingresos de televisivos con los clubes más pequeños, sabiendo que eso iba a ser una satelización maravillosa. Los principales grupos, organizados por Arsenal, por Liverpool, etc., organizaron una forma para apartarse de ese sistema de distribuir los fondos, para no tener que compartir los fondos con los demás clubes. Y estos clubes, que aún se llaman clubes, fue un descubrimiento. Estos clubes son compañías. Eso fue lo que descubrí. Yo crecí en Manchester y no supe hasta ese momento que trabajaba como periodista que no son clubes en realidad. Ni siquiera los deberíamos llamar así. Son compañías y en realidad la gente lo ha llamado así, pero ahora estoy encontrando que las acciones de estos clubes son sumamente valiosas porque toman el dinero de televisación, se han apartado ya del esquema de compartir o distribuir esos ingresos por televisación. Así que justamente son sinónimos de tener su cotización en la bolsa y desde luego quiero que esos clubes justamente me expliquen por qué tienen esa cantidad de cotización en la bolsa. Y quiero familiarizarme también con algunas cosas que los demás pueden no saber. Este fue el primer libro que yo escribí, que se llamaba Football Business, publicado en 1997, El negocio del fútbol. Fue una gran crítica de cómo se llevaba o cómo ingresaba todo ese dinero en el fútbol inglés, diciendo no es todo lo que debería ser, y cómo estos accionistas o estos dueños o propietarios individuales, en ese momento el presidente de Manchester United, tenía 100 millones de libras a principios del 2000, pero a 2 millas de Old Trafford, un club local, una instalación local, que no tenían, que sufrían vandalismo, que los niños del barrio, del vecindario, jugaban allí, pero con una carencia de facilidades que era realmente abrumadora. Y lo que decía entonces, que en ese momento cuando hice la investigación en la historia del juego, me mostró que sí había un ethos que aún se celebra en la asociación y que se sostiene en la asociación del fútbol, pero que realmente eso no está para que los dueños de los clubes se beneficien y saquen renta o sea redituable para ellos. Realmente por eso también hay votaciones, pero estos valores del deporte que uno piensa que se hicieron cliché fueron los principios fundacionales de los clubes. Y por eso parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, cuando encontramos estas barreras y queremos superarlas a través del trabajo de investigación, lo que hacemos es exigir la rendición de cuentas probablemente al deporte que realmente ha logrado inspirar en el mundo a las personas y traer alegría a las personas y reunirlas, pero estamos pidiéndoles que rindan cuentas a partir de los valores que las asociaciones miembros declararon y manifestaron. Así que espero que esto tenga sentido para ustedes y espero que haya podido de alguna manera enmarcar la discusión sobre nuestro rol como periodistas investigadores. David, muchísimas gracias por tu contribución. Quiero pedirle al público que si tiene preguntas, por favor, lo vuelque en la ventana del chat y luego volveremos a las preguntas o las tomaremos más adelante. Ahora quisiera presentar a Bonita. Por favor, Bonita, cuando desees, tienes la palabra. Muchísimas gracias.
No sé si quieran que comparta yo mi pantalla. Lo haré. Algo que debería mencionar, que no se mencionó. Yo escribí 3 libros, en realidad, sobre... Una fue la biografía de un jugador que estuvo en el equipo nacional, muy conocido, y también fue coach y director técnico. Luego, 20 años más tarde, escribí un libro sobre mis experiencias como denunciante, en realidad, y la historia, y soy la única insider en la sala que ha escrito sobre esto en ese proceso. Y la única insider realmente que ha sido lo suficientemente fuerte para poder alzar la voz. Y por otro lado, el otro libro es la historia sobre la trayectoria del fútbol. Lo menciono porque el segundo libro es relevante realmente para esta conversación. Voy a compartir ahora mi pantalla, no sé si la puedan ver. Entonces, me han pedido que hable sobre mi experiencia como denunciante y brevemente quiero explicar lo que significa un whistleblower. El whistleblower no es alguien que tiene eh, millones de terabytes en datos o que les asiste personas individualmente a ella. No es un hacker tampoco, no es alguien que puede hackear un sistema. No es lo mismo al estar realmente en una isla, en un lugar, en un espacio donde uno escucha una conversación. En realidad aquí el término whistleblower es un poquito distinto, el ser una investigadora o de ser una autoridad policial o ser un investigador. Nosotros estamos en la sala, pero no somos investigadores, tenemos un rol, pero si ustedes hablan con un whistleblower, con un denunciante, van a ver que son personas que no tienen una ganancia personal o un costo personal, y es alto el costo que asumimos nosotros, pero vemos que estas personas justamente somos auditores de lo que es la contabilidad y garantes de una buena gobernanza. Justamente estamos ayudando a que haya rendición de cuentas en el deporte. Y justamente para recordar este quinto pilar de la democracia, estos whistleblowers, los medios, los denunciantes, los medios, tendríamos que tener una relación muy estrecha. Y quienes han trabajado aquí con algún tipo de denunciante, o que sean denunciantes, como les dije, lo hacen, pero no para poder ganar ningún tipo de beneficio personal. Sí lo hacen a un costo personal de reputación. Analicemos un poco las razones por las que me decidí a hacer esto. Bueno, dije, bueno, a ver, ¿por qué estamos gastando 50 millones de dólares para realizar esto? ¿O por qué estamos involucrándonos en esta cobertura? ¿Por qué estamos gastando dinero? Todo ese tipo de preguntas, en última instancia, me llevaron a a estar muy incómoda en realidad en mi posición, pero lo que ocurrió fue que me di cuenta de cuál era mi verdad. Yo sabía qué ocurría en la sala. Esto ocurrió en noviembre del 2012, hubo un extracto publicado. Ese extracto se publicó en el sitio de Late de Andrew Jennings, y hubo tanto tráfico generado a partir de esa publicación. No había ocurrido antes, había ocurrido, pero solo cuando le habían hackeado el sitio. Así que fue sumamente interesante el área, pero lo que pensé fue que en junio del 2014 en el Sunday Times había publicado ciertas revelaciones, una indicación no cierta de algo que había ocurrido. Y yo sabía, porque yo había estado en la sala, y yo soy periodista, les dije, están equivocados, esto es lo que ocurrió. Así que no solamente estaba en la sala, no era solamente una de las primeras personas que lo denunciaban.
o que era testigo de eso. Realmente tenía documentos que podían atestiguar esto. Yo te podía decir qué horario era, qué estaba usando, qué llevaba puesto ese día, detalles, pero no querían saberlo. Y esa reacción no les interesaba. Y esto me dijo que había algo mucho más grande detrás de esa historia, que básicamente se ha vuelto la norma aceptada desde lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. En noviembre de 2014 se publicó el informe García por FIFA y decía, Qatar básicamente no hizo nada malo, Rusia no hizo nada malo, Australia hizo algo muy malo, que fue así, Inglaterra hizo algo muy malo, que también fue real. Y estos fueron los primeros denunciantes, pero yo sabía que había cosas que no eran ciertas. Luego, en abril de 2015, estaba el libro de Calvert y Blake relacionado con las revelaciones del Sunday Times y obviamente recordaron la historia que yo había dicho que estaba mal. Luego estaba en noviembre del 2015, tenemos a el presidente que paga para la televisación de un documental del fútbol australiano que se publica como periodismo investigativo y un montón de pavadas en realidad que habían sido inventadas. Entonces, estaba recabando información aquí y allá, recolectando todos estos datos y en septiembre de 2016 publiqué una historia para poder realmente evaluar el escenario, evaluar el terreno. Como denunciante debería mencionar que nadie se quiere acercar a uno, especialmente en un entorno tan pequeño como en Australia, porque a todo el mundo le interesa mantener su trabajo, así que yo tenía mi propio sitio web, ahí publiqué la historia, pero nadie inició ninguna acción legal en contra de mí, pero lo que ocurrió es que mucha gente me contactó y me dijo, tienes, tienes la información. Eso era lo que yo sabía. Y esto se relaciona a algunos de mis consejos. Esto es lo que quiero mencionarles. Uno de los principales consejos que están en la lista es hablar con todos y escuchar a todos. Porque esta historia que publiqué en septiembre del 2016, realmente no esperaba nada, realmente quería probar un poco el terreno para ver si tenía probabilidades de sobrevivir o no. Me dijo que tenía probabilidades, pero lo que generó fue involucrar a otras personas y despertó en otras personas el interés en contactarme y decir, bueno, sabíamos que eso podría ser así. Y muchas personas, múltiples personas me contactaron dando incluso su información para poder completar el rompecabezas. Así que tuve que viajar también para ver a algunas personas, pero todo esto me permitió reunir las piezas del rompecabezas y así logré publicar el libro para contar y desenmarañar lo que había pasado o ocurrido realmente con el informe García del 2014 y la desinformación que había habido en ese caso en particular. Algunos otros consejos que creo son sumamente importantes y algunos son sumamente obvios. Fotografías. Las fotografías fueron algo más que yo observé que me ayudaron justamente poder tomar estas fotografías. Si alguien puede no saber quiénes son estas personas, pero ahí tenemos a Platter, probablemente siga siendo la persona, está Merle ahí, una de las personas más poderosas. Y esta fotografía en realidad surgió en una historia, en una noticia que era inocua, en teoría, pero el 26 de enero del 2013, perdón, 2012, y justamente esto coincidió con otra visita que yo sabía había ocurrido, y fue una pieza del rompecabezas. Así que se trata justamente de tener todas estas piezas del rompecabezas y reunirlas, recolectarlas, y luego analizar también los informes financieros, los informes anuales. En Australia, por ejemplo, y esto probablemente sea relevante solamente para los australianos, que uno de los miembros del directorio, que estaba en el comité ejecutivo también,
recibió $600.000 por la Asociación del Fútbol Australiano durante 3 años, pero nadie más lo recibió este monto. Obviamente, esta era información públicamente disponible a partir de los estados financieros, pero nadie siquiera se había molestado en buscarla o en mirarla. Como resultado, esa persona obviamente no quiso hablar conmigo. No voy a revelar las fuentes tampoco. Por otro lado, algo más es, si uno es denunciante, obviamente lo van a denigrar, y uno, si revela la información, la gente va a empezar a alejarse de ustedes. Algo que también van a poder utilizar como recursos. Uno de los intereses del individuo y también de los estados-nación o de los estados, por ejemplo, Glencore hizo un negocio con Qatar. Esto es, Glencore es uno de los mayores empleadores de Suiza, directamente con Rusia después de las decisiones del 2022. ¿Coincidencia? No lo sé, esto deberíamos investigarlo para poder analizar lo que otras agencias tienen que decir. A veces se deslizan algunas cosas sin ningún tipo eh, de detección. Otro más, hubo una investigación que no era uno de los ejecutivos, pero sí era una persona que le daba información a uno de los ejecutivos, le dio evidencia en francés, pero implicaba directamente a 4 países distintos en relación a lo que había sido un soborno, y todo el mundo lo ignoró. Había información, y Australia vino, me ofreció $4 millones, Corea vino también y me ofreció. Así que es interesante analizar todas las agencias, ver lo que son las agencias de noticias, los informes, para ver lo que se puede encontrar. El otro aspecto es buscar, como mencioné más temprano, esas piezas de información que pueden ayudar a armar el gran rompecabezas. Les voy a dar un ejemplo. En el transcurso de los años, desde aquella decisión, he asistido a autoridades en Australia, el Reino Unido, Suiza, Francia y Estados Unidos. No les puedo decir de qué hablamos, pero en una de las entrevistas que tuve con una de las autoridades, me mostraban una serie de documentos. Algunos ya había visto yo, y ese era el punto de lo que estaban preguntando. ¿Han visto estos documentos? ¿Han visto estos otros documentos? Pero también había algunos que no había visto. Y hasta el día de hoy no puedo decirlos, pero lo que digo es que la prensa caliente está en mis manos, en realidad. Porque eso fue también el poder armar el rompecabezas para decir yo con confianza, cuando vino el informe García, quién estaba involucrado, cuáles eran las fuerzas detrás de esto y qué era lo que estaba ocurriendo. Así que han sido algunas piezas que han llegado a mí cuando uno menos los esperaba, y cuando incluso uno puede sentir esa presión de llegar a ver esa información, cuando la puede llevar a poder resolver un caso y llegar a una conclusión. El otro aspecto, y quiero mencionar algo que no mencioné, Mark Peace dijo algo muy útil sobre FIFA y el mundo del fútbol temprano, cuando hizo un informe sobre gobernanza global. Y dijo, las organizaciones de fútbol, las organizaciones son o deberían ser una combinación de intereses comerciales y corporativos, donde estén buscando la rentabilidad, donde estén buscando la mayor cantidad de ingresos que puedan incorporar, y también, por otro lado, tener una parte sin fines de lucro como organización, donde deberían tener distintos tipos de rendición de cuentas, y en ese caso, en el caso del fútbol, debería ser separado. Así que siempre hay aspectos a compensar o a equilibrar. Cuando analizamos el fútbol de hoy, vemos que eh, algunos aspectos no han sido compensados o han quedado rezagados. Y esto es lo que nosotros queremos hacer, exigir la rendición de cuentas, porque no es el juego de los políticos del fútbol, justamente, o incluso que trabajan.
sino que es el juego de quienes lo practican, quienes lo observan, quienes lo siguen. Así que quiero recordarles a todos de esto siempre, porque esa es la razón por la que estamos aquí. Estos son una serie de artículos donde, como mencioné, yo utilizo mi propio sitio web. Australia también tiene otros sitios, pero simplemente para darles algunos ejemplos y también para poder empezar a desentrañar algunas de las cuestiones que yo estoy analizando, pero quiero dejarles estas dos fotografías. Hay muchas historias aún allí para investigar en relación a lo que es FIFA 2.0 también. Muchas gracias. Muchas gracias, Bonita. Tenemos preguntas para ti, pero estamos esperando para que me comience. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Fue un gran placer estar aquí tanto con David como Bonita. Para mí es un poco diferente, especialmente en este caso en el que estuve trabajando desde hace un par de años. Para resumirlo, el fútbol es un juego hermoso, pero la industria del fútbol es una organización criminalizada. En los 2 años en los que he estado trabajando en ello, nunca me imaginé que vería tanta oscuridad, tanta criminalidad. No estoy hablando sobre, como lo mencionó David en el Guardian, sobre la economía, lavado de dinero y compañías fantasma. Estoy hablando sobre la vida humana y cómo el FIFA los está tratando. Está poniendo bajo riesgo a niños y niñas como víctimas de abuso sexual, como FIFA, el boy que él vivía y dormía en el centro, entonces toda su vida era FIFA para este niño. Pero en este centro un hombre abusó de él un par de veces y este niño se suicidó hace un par de horas y porque soy en francés y es una de las primeras cosas que les puedo decir. Ah, es bueno saber hablar francés, inglés y español y algún día árabe quizás. Vi algunos videos, es bueno tener algunos libros y artículos también y también ayudar con video. Trato de ser moderno, así que vi que la Federación Haití ah, estaba manejando un cartel, básicamente, llamado La Familia. Así que FIFA lo patrocinó con millones de dólares, este cartel, con un hombre, Gregory Chevrey, que es solicitado por Estados Unidos por tráfico de drogas. Entonces, lo primero es denunciarlo por terrorismo y narcotráfico. Pero como dijo Bonito, cuando empiezas a hablar sobre cosas que realmente importan, como corrupción y cualquier cosa, entonces habrá personas que te quieran contactar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la prensa, desafortunadamente, ah, pone un ojo ciego. En mi país, por ejemplo, Kim, que es el único periódico dedicado a los deportes, esconde información sobre pedofilia que involucra la Federación de Fútbol francesa. Tienen documentos que indican, estos documentos no deberían estar en mis manos porque algunas personas me odiarían, así que ellos protegen a criminales de verdad dentro de la federación porque hay información y no sé cuál es la razón, pero es terrible. Así que, como dije, hice un video en mi canal de YouTube. Algunas personas me contactaron, no víctimas directas, sino miembros de familias y amigos. Y fue en marzo de 2020 cuando compilé un dossier al respecto. Entonces, era lo que tenía que hacer. Entonces, el Guardian me pidió que resumió las historias, que realizara historias sobre abuso sexual en las federaciones afganas y FIFA lo sabía y lo cubrió, eh, esperando que nadie dijera nada, pero por suerte eso sí hizo el trabajo. Así que contacté con Guardian sobre FIFA a través de un amigo que trabajaba con ellos. Yo los contacté porque pensé, yo no soy policía, no soy justicia, pero tengo la responsabilidad con estas niñas porque
Ellos confían en mí. Entonces, lo primero cuando estás haciendo esto no es solamente una cuestión de periodismo. Soy un ser humano, ellos son seres humanos. Por eso yo nunca voy a comprometerlas, porque cada acción que efectúas puede tener consecuencias fatales en las vidas, porque estamos hablando del mayor crimen de todos, perder tu virginidad solo cuando solo eres un niño. Así que contacté al Guardian con algo, pero más allá de, estaba fuera de sí, así que contacté a FIFA. No sabía que FIFA era corrupta, pero no tanto, así que contacté a FIFA, mandé correos electrónicos, hicimos una conferencia al final de marzo de 2020. Así que yo les dije, sin dar nombres, diciendo, hay un gran problema aquí porque estamos hablando de 20 años de abuso, incluyendo abuso de menores. Uno de los menores que sigue jugando por un equipo nacional tenía 15 años y tenía 5 meses de embarazo. Así que ellos me preguntaron sobre confidencialidad y todo eso. Al día siguiente recibí una llamada de INT porque vieron que era el secretario general de casa ahora. ah, Llamaron a la federación. Esa fue la primera reacción que tuvieron. Fue ah, horrible. Así que yo mandé un correo a FIFA y les pregunté qué están haciendo. Y dije, ok, están jugando sucio. Entonces la única manera de hacer algo es publicarlo. Requiere tanto tiempo con los abogados y todo. Y David lo sabe porque él es la voz del Guardian. Al final, entonces, en abril del 2020, nosotros publicamos esta historia en el Guardian y cuando nosotros lo publicamos, muchas personas nos contactaron porque ellos podían ver las mentiras y tenían esperanza. Entonces, nos enteramos de que muchas personas involucradas en esta explotación sexual involucraban oficiales de la FIFA. Al final del día, para hacer la historia corta, FIFA nombró al tipo ah, al jugador del sindicato y a mí y nos dijo, pero este amigo este señor es un amigo del abogado que en el caso de los niños. Entonces, mi consejero, mi contacto de FIFA me dijo que yo no sé nada. Entonces, FIFA nombró a este señor. Él liberó una declaración de la niña. Y después de que ella hizo esta declaración, recibió amenazas, fue secuestrada y ella solo está viva porque uno de mis amigos es amigo de los gángsters. De lo contrario, estaría muerta. Entonces, cuando vi esto, no pude creer lo corruptos que estaban. Y como dije, fue un círculo de explotación sexual. Pero los contactos incluían un miembro de la junta que se reunió con una de las chicas en el centro. FIFA sabe esto porque yo traje a algunos de los testigos y víctimas que finalmente los banearon por vida del centro, pero más allá de ello no quieren suspender a nadie. Créanme, FIFA es corrupto, pero FIBA es aún peor. Ellos lo cubrieron. El instructor de FIBA, que se llama Jackson, violaba a niñas de 14 años en Mali. Yo les traje a las niñas al AFEX, al un señor llamado Richard McLaren, que es un señor famoso de Canadá, que se ganó una fortuna diciendo que él se ganaba la fortuna. Pues déjame decirles que este señor es la corrupción. Yo les traje a las niñas y en el reporte no se menciona su declaración. Eso es ah, horrible. Entonces FIFA protege a los pedófilos y criminales. Entonces, finalmente, en El Guardián nosotros publicamos lo mismo en Gabón, 30 años de abuso en Gabón, cientos de víctimas, ahora 6 personas en la cárcel después de esto, así que estoy orgulloso de ello, pero FIFA escribió una carta a las autoridades de Gabón pidiendo que liberaran a los miembros de federación. Entonces, yo estoy viendo todo esto, casos en Mongolia, Costa Rica, El Salvador, Camerún, Congo, Francia, Islandia, casos en todo el mundo, todos los medios, siempre es lo mismo. Entonces, ah, tienes que pensar en la seguridad de todos, porque FIFA pone a todos en riesgo. Y no solo hablo de la corrupción, hablo de vida humana, de muerte. Y algunas de las personas incluso pensaron cometer suicidio por cómo FIFA los trató. Entonces, sí.
puedo dar un pequeño consejo, es tomarse el tiempo de hablar con todos. Como dijo Bonita, no son los nombres grandes que les dan la información. A veces puede ser un señor que limpia, un amigo. Entonces, cuestión de tratar de todos igual, porque son seres humanos. No me gusta el me gusta decir que alguien es una fuente. Y si yo digo que alguien es una fuente, les falta el respeto porque para mí es un ser humano. Así que cuando estoy haciendo todos estos casos, obviamente me apego emocionalmente a estas personas porque una de las personas en Haití me ocultó por 3 meses en la isla con una abogada inglesa llamada Kate Craig, una mujer asombrosa, y algunos amigos míos lo ocultaron. Así que finalmente, después de la montaña rusa de emoción y una vez que publiqué la historia sobre el abuso, como dije, de Sudamérica, África, Asia, fue como que fue aterrador, porque no te imaginas lo profundo que va el abuso sexual en FIFA y la Federación del Mundo. Y solo para terminar, porque de lo contrario podría hablar por horas, mi consejo es pensar en las consecuencias para ustedes, porque cuando están haciendo esto, si las personas les están atacando en este país, ah, y- bueno, hay, por ejemplo, gente que me quiere muerto en Haití, en los Caribes, así que no puede ir ahí, pero entonces tienes que pensar en toda la difamación. Tengo personas que me están demandando, pero no importa. La cuestión también es, como yo soy independiente, no es de la clase de historia que tienes al final del mes, porque los medios no lo quieren. Más allá, fue tan complicado de publicar. Tienes que ser muy paciente. No sé si debe de estar al tanto, pero nosotros estamos publicando en Guardian muy pronto la historia más grande de abuso, porque involucra una federación, una de las federaciones más grandes, 40 años de abuso escondido. Pero el artículo se escribe en mayo, pero con abogados, los editores, los abogados. Entonces tienes que ser paciente y paciente y paciente. Pero a veces es un poco difícil. Tienes que mantener la fe y tener una estrategia. Así que no puedo decir que soy solamente periodista en mi camino, porque tienes que pensar en la gente en tu vida, las personas las que tienes que apoyar. Así que no puedes decir simplemente, ya publiqué, entonces y te dejo. Ah, Tienes que estar ahí para estas personas. A veces termino a las 3 o 4 de la mañana porque tienes que tomar una decisión, porque esta es la única manera de salvar a la gente, porque esto se trata de salvar a la gente. En Gabón, hay 6 personas encarceladas de una red televisiva desde los 90 y estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, pero desgraciadamente nadie presta atención. Esto es otra cosa, pero tienes que mantener la fe. Y solo para terminar, esto me dio también una probada de humildad porque todas estas personas son muy valientes. Encontré una mujer maravillosa en Haití, una voz también en Gabón, personas que juegan en la Liga Premier. Es atroz lo que les sucedió, pero estoy orgulloso porque sé que este trabajo puede salvar vidas cuando FIFA está cometiendo crímenes. Así que la meta ahora es. Sé que la evidencia nuestra evidencia se complementa con Bonita, por ejemplo, así que cada uno tiene su especialidad. En mi caso, espero llegar a Corte Internacional por temas de proteger a los pedófilos, que espero que acaben todos en la cárcel. Y creo que es lo que debería suceder porque es imperdonable lo que está pasando. Gracias, Romain, por tus contribuciones. También tenemos preguntas para ti que mi colega Emily va a leer, pero antes de eso tengo 2 preguntas para David. Así que con respecto a los derechos, al registro de los derechos humanos en Qatar, ¿cuáles crees que son los problemas claves asociados con los juegos estos años? ¿Y qué nos puedes decir sobre fútbol y trabajo de migrantes? Y si tienes más detalles para ahondar en este tema. Gracias por esas preguntas y obviamente son muy relevantes con la Copa Mundial en Qatar, que viene pronto. Alguien posteó en el chat que ellos han escrito
sobre el reporte de Amnistía, que ha resaltado que hay un enfoque que aumenta sobre la amnistía y el trabajo de vigilancia de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en Qatar. Las personas piensan que porque hay muchas estadísticas sobre cuántas personas han muerto, de que tienden a ser hombres jóvenes en sus 20s, sus 30s, que vienen de lugares pobres como Pakistán, Bangladesh, India, partes pobres del mundo. Así que por esto ellos van a trabajar en el Golfo, no solo en Qatar, también estos trabajadores construyeron el Golfo. Así que para estos países enormemente ricos, los países con el ingreso per cápita más grande del mundo, estos estadios, los trenes, los rascacielos han sido construidos por estos hombres pobres que ni siquiera, que nunca han estado antes en esta parte del mundo. Esto es como una cachetada en la cara. Tan pronto como sales del aeropuerto, nadie está fuerte. El ciudadano local no están afuera. Si vas ahí como un europeo que trabaja, así que yo estaba ahí para reportar sobre las cosas. En casa me gusta caminar, no me gusta conducir, me gusta ejercitarme. Si les dices de que vas a alguna parte de la esquina a 10 minutos, una caminata de 10 minutos, en Baray yo estaba hospedándome, estaba a 10 minutos y el hotel me quiso impedir salir porque hace demasiado calor. No deberías pasar 10 minutos, 5 minutos afuera, pero cuando sales afuera, hay multitudes y multitudes de hombres jóvenes de estos lugares. Y eso están haciendo el trabajo más duro. Y las personas piensan que algunos de los números son sobre personas que han tenido accidentes industriales, que se han caído de andenes o que construyen estadios y que esa parte es la que no está segura. Pero yo creo que obviamente cada muerte es una tragedia. Yo creo que tengo cierta, que estoy en lo correcto de que estos accidentes son solo una parte menor. El problema que la gente está resaltando, y alguien en el chat lo dijo, que han cubierto los reportes de Amnistía en esto, estos hombres jóvenes simplemente mueren. Están muriendo en sus dormitorios. En la mañana están muertos. Y como afirmó esta persona de manera correcta, perdón, no me acuerdo quién fue, no puedo encontrarlo, así que discúlpeme por no nombrarlos en el chat, de que Qatar no ha dado una explicación correcta. Dicen fue un ataque cardíaco o algo así. O literalmente dicen, o algo como problemas de respiración buena. Cada muerte involucra que un corazón se para y que dejas de respirar. Así que la Organización de Derechos Humanos que está empujando para que se enfoquen en estos temas, está teniendo sesiones grandes con los medios para resaltar todos estos problemas. Simplemente para decir que no es seguro, incluso para hombres jóvenes que están en el primor de sus vidas, que hagan este trabajo duro en estas condiciones. Y es, como digo, si no tienes que hacerlo, que es peligroso para que alguien esté afuera durante 5 minutos. Así que cuando estás en la Copa Mundial, claro, en noviembre, en FIFA concedió que lo harían en el verano, pero obviamente FIFA lo concedió a Qatar, a la Copa Mundial. Esto involucró un gran proyecto de construcción. Esta es una de las cosas que me molestó más. Cualquier persona normal cuando vas a este país, esto te golpea. Este comité ejecutivo de FIFA, si ellos al menos fueran, o si leyeron el reporte, que muchos de ellos ni leyeron ni fueron ahí, si fueran ahí, no tuvieron esta misma experiencia como todos nosotros de ver
esta división en la sociedad y darse cuenta de que ellos estaban concediendo un enorme proyecto de construcción a un país que no tenía buenas condiciones y derechos para los trabajadores de construcción. Pero obviamente en noviembre el clima es bonito en Qatar, pero al mismo tiempo, para cualquier persona que va ahí, que están escribiendo que van a ir a Qatar para la Copa Mundial, estos temas son pertinentes y creo que es importante de que cuando la Copa Mundial arranque en Qatar, de que los informantes no callen y de que no nos enfoquemos solamente en fútbol. Y entonces Qatar obtiene la eh, atención de prensa internacionalmente reconocida que ellos desean. Obviamente, todos van a estar cautivados por la acción nuevamente, como siempre lo estamos. Es por eso que los países quieren hospedar a estos eventos grandes, pero requiere periodismo profesional, entender que no podemos suspender nuestra vida, como Romain dijo, los problemas de la vida normal, como sobre los que informó Bonita a costo personal, es una oportunidad de ir ahí y resaltar nuevamente, enfocarse en estos problemas. Muchas gracias, David. Perdón, Bonita. Podría añadir un poco también. Mientras todos están enfocados en Qatar ahora mismo, no nos olvidemos de que estas fueron decisiones que fueron tomadas juntos. Estas decisiones, ah, los motores principales detrás de ellas han sido Rusia y Qatar durante los últimos 12 años y las personas hablan sobre ir a Qatar y disfrutarlo y quizás no deberían hacerlo porque es corrupto. Rusia fue igual de corrupto. Rusia quizás fue incluso más corrupto. Y aún así todo el mundo fue a Rusia y lo disfrutó. Y es aún más razón para lo que dijo David, para que los periodistas que van ahí, que no se olviden de ello. Y es por ello que les mostré estas imágenes al final, porque las cosas no han cambiado. Estoy de acuerdo al 100% nuevamente sobre lo que dijo Bonita. Estoy tan contento de que mencionaste esto. Estas fueron las dos apuestas para hospedar la Copa Mundial que pasaron al mismo tiempo en diciembre por el comité de FIFA. Pero cuando tengamos el reporte de García, que es un reporte fallido, pero un elemento importante fue que Rusia dijo de que ellos ya no tenían la información para dar a ninguna investigación porque las laptops creo que dijeron fueron prestadas de una compañía de Roman Abramovich. Esto es de memoria. Y después de la Copa las devolvieron y desde entonces han sido destruidas. Entonces las laptops, toda la Copa de Rusia ha estado, todos los registros están en esas laptops que fueron destruidas. Entonces no hay registros, pero uh, en Qatar ellos se comprometieron más con la investigación que los rusos. Entonces una de las cosas que mencionan Bonita es que han sido mucho más cubiertos que Rusia. Lo que podemos ver, como resaltó Bonita, lo que podemos ver de Rusia 2018 es exactamente eso, de que aumentó el perfil de Putin en el mundo y su sentido de su propia importancia, porque ahí estaba él hospedando este evento para todo el mundo. Y la cobertura en los medios era, oh, vaya, Rusia es un país tan genial, no lo supe, y todo el mundo es amigable. A esto me refiero con respecto a los valores que las autoridades de fútbol afirman tener. De manera famosa, solían decir de que fútbol es un vehículo para la paz, que junta a la gente. Querían que, FIFA quería que Rusia hospedara el evento en 2018 y Estados Unidos en 2022 y tener un precio Nobel. Entonces, ahora estamos con los principios de una guerra mundial. Así que para apoyar lo que dijo Benita, es
este problema en los deportes. Y alguien más en las preguntas y respuestas dijo, "Ah, no hay que ser ingenuos, por supuesto. Cuando los países quieren hospedar estos eventos grandes, ellos quieren tener importancia política. Muchas gracias. Quisiera invitar a mi colega Emily para que haga más preguntas. Hola a todos. Muchas gracias. Fue un panel muy interesante y obviamente, como han visto en el chat, tenemos muchas preguntas. La primera es para Romain y la pregunta es, obviamente, has tenido unas historias muy serias sobre abuso sexual y la primera pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a proteger a las víctimas mientras al mismo tiempo uno expone a las personas involucradas? ¿Cuál es tu consejo para lidiar con estas historias tan sensibles? Gracias por la pregunta. Una cosa rápida, como dijo David, pasó lo mismo en África con Ronda. El mayor amigo de FIFA, nos organizamos y tenemos una nueva oficina en Kigali. Entonces lo mismo, líderes grandes, autócratas, lidiaron con Argentino y estaban súper contentos. Entonces, sobre esta pregunta, el sindicato de Workplace están haciendo un gran trabajo, pero tienen recursos limitados, así que esto puede ser difícil. También encontré el Human Rights Watch. Muchas gracias, son asombrosos. Más allá de ello, hay que ser inteligente. Para dar un ejemplo, fui confrontado 2 veces con este tipo de historias, solo en Haití, porque es uno de los países más peligrosos del mundo, como se mencionó, gobernado por pandillas. Así que básicamente una persona me contactó gracias a una niña y fui uno de mis mejores amigos es de Haití, pero no vive en Haití. Entonces, no teníamos experiencia, pero pensamos en la mejor manera. Cuando estamos haciendo esto, tratamos de pensar psicológicamente, evaluar todo y tomar una decisión. Así que para ocultar a este señor, nosotros lo pusimos en un motel pagado por el grupo FIFA, pero pensamos que lo pusimos en un hotel bonito y porque esta persona era buscada y era clave para la investigación, era peligroso, personas iban a su casa con armas, así que por eso él se fue 24 horas antes. Entonces lo pusimos en un motel, uno que no era muy caro, pero en el medio, en el área rural, en una habitación en la cima donde había una escapatoria y todo. De los 3 meses tuvo que cambiar de hoteles. El tema es que en estos 3 meses él tenía que manejar a la embajada para cambiar de visa. Entonces, gracias a un contacto, nosotros pudimos abrir la embajada estadounidense con contraseña y todo, como era con una película. El tipo, teníamos un conductor, era un poco complicado, pero al final del día pudo irse del país y ahora está fuera, está seguro. Su familia, espero, también lo esté por el momento. Entonces, mi consejo sería encontren buenas personas que les pueden ayudar. Y lo más importante, no es solamente la protección física, a veces la protección psicológica, porque si este señor un día explotara, o esta niña, esta chica, explotara un día porque no puede soportarlo más, entonces hay que es un problema, o sería un riesgo psicológico. Entonces, mi consejo es tomarse el tiempo con las personas, como en cualquier investigación, especialmente en este tipo de investigaciones que son más sensibles. Gracias. La siguiente pregunta es para David. ¿Tienes consejos con respecto a reportar en historias negativas de clubes de fútbol cuando ponen sus centros en el riesgo? Esto es un problema clásico para los reporteros de deporte. Cuando están siguiendo la acción y quieren leer sobre los partidos y los jugadores. Y es válido, es el juego. Todo el mundo lo ama. Todos estos problemas, incluyendo los terribles crímenes que la liga está exponiendo. Y hemos tenido
grandes escándalos de abuso sexual en fútbol británico, fútbol escocés y fútbol inglés. Igual el juego en sí es lo que cautiva, eh, es lo que la gente quiere leer más. Entonces, mientras más acceso necesiten los periodistas para hacer una entrevista para los partidos, y cuando es un periódico local, que es interesante que has resaltado eso, es obviamente el núcleo de ese periódico es asegurarse de que esté cubriendo el fútbol local. Es difícil, no tengo la respuesta para ello, porque hay muchas personas que realmente critican eso y dicen, bueno, los periódicos se están equivocando en esto, y los periodistas se están equivocando, pero yo siento mucha solidaridad con periodistas, con otros periodistas que tienen un trabajo que hacer y es difícil. No estoy creando excusas para nadie. Sí reconozco el reto y me gustaría que estos problemas y preguntas y historias sobre un nivel particular de importancia. Hay muchos ejemplos de periódicos que están haciendo un trabajo excelente, incluso con sus clubes locales, cuando llegan a un punto donde se tiene que hacer, donde quizás hay una crisis, hay un escándalo o algo que es lo suficientemente importante. Sí, escuchemos. Es difícil y no tengo la respuesta a ello, pero creo que hay buenos ejemplos ahí. Así que es cuestión de hablar con los editores, hablar sobre las cosas importantes y preocupantes y hacer básicamente lo que tenemos que hacer. Es nuestro deber reportar. Gracias. Tenemos una pregunta para Bonita. Obviamente, has sido una informante, así que ¿cuál sería tu consejo para periodistas investigativos que estén lidiando con informantes sobre cómo puedes lidiar con la demonización que has descrito de los informantes? Tienes que ser muy fuerte, muy resiliente, básicamente. Ah, regresando a una de mis primeras diapositivas, yo conocía mi verdad. Si alguien está diciendo la verdad, si están contando la misma historia cada vez, cada vez que hablan sobre ello durante 12 años, entonces dicen la verdad, tienes que tener coraje. No se me ocurre otra palabra. Y tener esta sensación de ti mismo, de que todo lo que están diciendo de ti, todo lo que te están haciendo y todo eso, de que puedes seguir a pesar de ello, pero es difícil, incluso ahora lo puedes ver, me afecta pensar en ello. Es, es un periodo largo después. He hecho mucha investigación al respecto que demuestra que la mayoría de los informantes son mujeres de edad media y nunca ves a las personas sobre las que informan ellos. Que estas personas reciban algún tipo de justicia, porque vas encontrando organizaciones fuertes y que esperan que esto no vea la luz del día, como el caso de FIFA, como dije, la asociación local de Australia, estoy preocupada de que todo el mundo piensa que es bonito porque tenemos Austral, tenemos koalas en Australia. Ellos usaron todos los recursos posibles en contra de mí y todo lo que puedes hacer como periodista que ha trabajado con informantes en esta situación o todo lo que pediría que haga un periodista es no huir, es seguir ahí apoyando a esa persona, porque si un periodista ha hecho su trabajo con el informante, lo que ese informante tiene que decir, entonces ellos tienen que mantenerse ahí y apoyarlos. Desgraciadamente, esto no siempre sucede porque por los problemas que tanto Romain como David mencionaron, la relación de los medios y periodistas y las autoridades de fútbol tienen mucha influencia en lo que los medios realmente hacen. Así que, para resumirlo, ser fuerte, necesita ser fuerte, es importante para que el periodista esté ahí para apoyar sus fuentes. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más que voy a preguntarles a todos, si les parece bien. Obviamente, Qatar.
está a la vuelta de la esquina. Si pudieran dar una última técnica o herramienta a los periodistas para investigar la Copa Mundial, ¿cuál sería? Si podemos empezar con Romain y luego quizás David y Bonita. Enfocarse en las naciones pequeñas, porque al final del día, ah, ah, el Anguilla tiene el mismo peso que Francia, por ejemplo, y al final del día todas estas federaciones tienen tanta corrupción y como dijo David, los periodistas locales están haciendo su trabajo. Quizás no se les permite publicar todo, así que normalmente contactar a las personas locales, periodistas locales, siempre encuentras a una persona que no está ligada directamente con la federación, que no está corrupta. Y muchas veces estas personas quieren que las historias se vuelvan internacionales, que reciban la cobertura que ellos merecen. Al final del día, si quieres probar que hay corrupción, es una cuestión de voz y la mayoría de las voces, ellos compran las voces, como hicieron con las Olimpiadas en Sydney hace 20 años, ya que estamos hablando de Australia. Así que mi consejo sería no olvidarse que las naciones pequeñas son tan importantes como las grandes y también tienes que enfocarte y entender más sobre las políticas detrás de los bastidores. Como dije antes, si miras a África, por ejemplo, vas a ver que todo se trata de Ruanda o Morocco, son los poderes principales, porque políticamente en FIFA, el nuevo jefe es un fiscal de Ruanda, es un ex fiscal de Ruanda. Tienes que entender más sobre las políticas interiores y enfocarse en los pequeños. Créeme, vas a encontrar piezas asombrosas que están conectadas a las naciones grandes. Y el secretario general de la Nación de Laos, ellos conoce a todos, conoce a los peces grandes. Entonces, un día puedes tener suerte y una de estas personas podría ser una informante como Bonita. Gracias. David, ¿tienes una técnica o herramienta que recomendarías? Odio estas preguntas, perdón. Me resulta muy difícil pensar cualquier tip. Toda esta sesión ha sido dar tips y de hecho Bonita ha tenido varios sobre hablar con todos, escucharles. Y muchas veces cuando piensas en ello, obviamente COVID lo suspendió, pero muchas veces las personas que mejor conoces, con las que más hablas, con las que tienes una mayor relación de confianza, son personas con las que te reúnes personalmente, no solo con las que has hablado por teléfono. Así que ir con los ojos bien abiertos. Creo que estos temas han sido bien resaltados. Hemos tenido 12 años para hacerlo. Entonces, las personas que van a Qatar conocen el tipo de áreas en las que deberían investigar o en cuestión de problemas serios que hemos resaltado. Entonces, en cuestión de cómo hacerlo, sí, ir con los ojos abiertos, buscar todos los recursos que hay, hablar con las personas. Si van a escribir sobre los trabajadores migrantes, por ejemplo, para ser honestos, el último artículo que yo escribí en Qatar, que fue hace bastante tiempo, en 2018, hace 4 años, Qatar, en realidad, ellos van a abrir campos de trabajo, que es un término terrible, porque ellos piensan que han mejorado las condiciones tanto que están orgullosos. Entonces deberían ir, si tienen el acceso, deberían ir, es un lugar enorme donde los trabajadores migrantes viven y pueden hablar con las personas, pueden trabajar con las personas que están fuera de horas de trabajo, sin que nadie esté mirando sobre su hombro. Entonces, que el consejo siempre es hablar con las personas, escuchar a las personas, seguir sus instintos como el trabajo asombroso que Romain ha hecho, el asombroso trabajo de Bonita también, el volverse informante porque ella no podía tolerar lo que se estaba haciendo con la organización. Desgraciadamente, como ella dijo, a pesar de que las personas no se les ha hecho responsable, la verdad ha sido establecida en Australia para la Copa Mundial. Y parte de ello es seguir sus instintos y saber lo que está bien y lo que está mal, saber lo que es válido y lo que es importante. Así que para mí es más como esos, seguir esos instintos humanos.
el carácter de nuestro trabajo más que un tipo en particular que va a ser la solución mágica. Bueno, solo para añadir, para reiterar lo que tanto Romain como David han tenido que decir, pero si yo fuera al Qatar, y obviamente no estoy yendo, a pesar de que estaré viendo los juegos mientras que los Socceroos están jugando, pero si yo fuera a Qatar, acabo de hacer una broma y nadie se rió. Si yo fuera a, yo estaría viendo muy de cerca lo que Gianni Infantino está haciendo, porque él está viviendo en Dakar durante el último año y si uno fuera a creerle en esto de que ha tenido que ir ahí a vivir para ayudar a organizar la Copa, entonces esto quiere decir que también se va a ir a vivir a Sydney, porque la próxima Copa va a estar en Australia. Entonces, miren con quién ha estado hablando Infantini, incluyendo asociaciones, presidentes de asociaciones. También jugadores de David Beckham, Tim Cahill. Hay tantas personas a las que se les ha pagado mucho dinero y se podría decir fácilmente que solo dinero, pero también habrá historias ahí. Entonces, si escuchan, vean y hablen, entonces van a ver lo que está sucediendo también con esta copa. Gracias. Muchas gracias a todos. Bonita, David, Romain. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero me gustaría agradecerles a todos tanto por estar aquí y compartir todas sus experiencias con los periodistas en todo el mundo. También me gustaría agradecer al público. Gracias. Espero que esto les haya inspirado y les ayude a hacer mejores investigaciones en este problema. Me gustaría recordarles que este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Por favor, síganos en nuestros medios sociales, Twitter, @GIJN. También estamos en YouTube. También estamos en diferentes idiomas. Así que gracias a todos y que pasen un maravilloso día.